su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a usted, amable televidente y radio oyente. Es un gusto saludarle. Le habla su hermano en Cristo, el pastor Orlando Enamorado, y mi hermano, Joselito Rentería. Bienvenido, hermano. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad de compartir este estudio con usted para nuestra audiencia, para lo cual le deseamos un feliz día y bonito día. Que el Señor les bendiga y que estos estudios de estos hombres grandes de los cuales hemos estudiado, pues tomemos una lección importante para nosotros hoy. Y bueno, pues sin más preámbulo de tiempo, oramos, ¿verdad?, para comenzar Claro. el estudio de este día. Así es. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, cuán hermoso es estar en su presencia. Le pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas y que nos haga aptos esta mañana para poder abrir su palabra, Señor, pues necesitamos de su sabiduría, que su Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestra lengua, de nuestra boca, y que podamos esta mañana, Señor, poder analizar esta historia, su palabra, para que pueda ser de instrucción, no solamente para nosotros, pero también para cada uno de nuestros oyentes, televidentes, internautas, donde quiera que estén. Queremos pedirle en su favor, Señor, esté con nosotros, y le agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección para esta semana tiene por título Las preguntas del tiempo de Enoc. Dos preguntas circulaban en los tiempos de Enoc. Una era la que tiene que ver en cuanto a qué hay más allá de la tumba. Y la otra es la que tiene que ver con quién era Cristo. Esta semana nosotros vamos a mirar cómo Enoc bregó con esas preguntas y cómo verdaderamente encontró las respuestas. Así es. Pero hermano Joselito, empecemos con la primera de esas preguntas. Es decir, ¿qué hay más allá de la tumba? ¿Por qué decimos que esta era una de las preguntas que circulaban en los días de Enoc? Pues era una duda muy grande para ellos, pastor, y no solamente en el tiempo de Enoc, pues podemos ver también ahí al salmista, al sabio, pero también en esas palabras que expresara Job: si el hombre viviera, volverá a vivir. Job 14:14. Vemos que ellos tenían en sí una relación en una duda en esta pregunta de más allá de la muerte. Pues mire que si nosotros leemos el libro de Salmos, el capítulo 73, versículos 2 al 8, encontramos precisamente el pensar del salmista. El libro de Salmos, capítulo 73, versículo 2 al 8. Y notemos también con lo que el salmista bregaba en ese tiempo, en igual que en el tiempo de Enoc. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia hablan con altanería. Aquí encontramos entonces en este pasaje expresiones como muy preocupantes para el salmista. Parece ser que el impío como el justo no hubiera ninguna diferencia aquí. Podemos encontrar aquí que a David se le hace difícil comprender que esto pudiera terminar solamente con el fin de la muerte hasta allí.
Y se preguntaba, ¿cómo será que esto termina para todos, tanto el justo como el impío? ¿Terminará esto siendo tan malos, tan soberbios, tan despiadados, arrogantes? ¿Terminar igual que el justo? Básicamente fue duro trabajo para él, dice. Yo me lo imagino a él como que le tocó servicio en el santuario ese día, y sin duda cuando iba rumbo al santuario, a lo mejor miró algún impío por ahí que lo miró desde la azotea de su casa cuando él iba camino al santuario, y le miró sin duda la arrogancia con la que estaba y la opulencia con la que estaba, y tal vez lo vio en el pecado y comenzó él como a compararse, y dice que casi se le deslizaron los pies, dice. ¿Por qué? Porque tuvo envidia, dice. Tuvo envidia de esos arrogantes. Así es. Tuvo envidia, dice, de ver cuán prósperos eran. Miró que hasta para morir no sufrían. Miró que al final, pues tanto esos como los justos, pues lo mismo les esperaban. Y dice que, si usted mira el versículo 16 y 17, dice que cuando pensó, dice, en todo eso, le fue duro trabajo, dice, para él. Sin embargo, dice, cuando entró en el santuario de Dios, allí comprendió el fin de ello. Exacto. En otras palabras, él miró de que sí había una diferencia. Más allá. Sí, más allá, que al final los impíos, el fin que les espera es distinto al fin que le espera a los justos. Pero si usted nota, solo encontró esa respuesta en el santuario. Solo encontró esa respuesta cuando llegó a la iglesia, cuando llegó al templo, cuando allí hablando con Dios, el Señor le reveló y le mostró que no había por qué tener envidia de esos impíos, que no había por qué sentir sentirse pues como de menos, porque al final, como quien dice, lo que te espera a ti será una eternidad felizmente en la tierra nueva, mientras que estos, tú los ves aparentemente como que cuando los entierran, pues hasta les hacen pues todo un servicio fúnebre bien pomposo, y pues allí no, hasta cuando bajan tal vez el ataúd a la tierra no se siente aquel dolor, porque no es, pues tal vez bien suavecito lo bajan y le colocan allí como en un jardín, pues no sé, tal vez tú puedas ver como que aparentemente no hay sufrimiento en su muerte, pero finalmente lo que les espera, comparado a lo que te va a esperar a ti, a lo que te espera a ti por ser justo, allí mirarás. Y entonces cuando en el santuario comprendió, él dijo realmente, me fue duro trabajo. Y es interesante, mire lo que dice en el versículo 18. Ciertamente, dijo, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, dice, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Dice que se llenó de amargura su alma, dice, mientras iba pensando en eso, mientras iba haciendo esas comparaciones, se llenó de amargura su alma, dice, sentía punzadas en su corazón. Pero mire lo que dice el 22, tan torpe era yo, dice, que no entendía, dice, era como una bestia, dice, delante de ti. Así es. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Amén. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y yo sé, dice, que después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no deseo nada en la tierra. Bueno, nosotros podemos ver de que esto lo pudo entender cuando en el santuario, cuando allí tuvo su encuentro con Dios. Pero antes lo que él tenía en la mente era de que, pues impíos y justos, la misma suerte les espera, y que no hay nada más allá de la tumba, y que más bien estos cuando mueren sin congojas, y el pobre justo sí. Pero note usted que no tenía él como justo, no veía como que hubiera algo más allá de la muerte, más allá de la tumba, como que hubiera alguna esperanza. Él sentía de que pues al final la misma suerte tenían en cuanto a morir, pero estos morían todavía mejor, y le era muy, muy pesado meditar en eso.
Así que nosotros vemos que es triste, pero esa era la mentalidad que existía en aquel tiempo. Y aquí lo vemos en un hombre que era todo un salmista. Pero Así ¿qué es. del rey Salomón? Vamos a ver el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículo 6, a ver qué pensaba Salomón acerca de esto también. Eclesiastés, capítulo 6, versículo 6. Dice de esta manera: porque si aquel viviere 1000 años, 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Aquí encontramos que David, el salmista, el sabio Salomón también contiene esas mismas preguntas. Y si hace esa pregunta, que si aquel viviere, hablando del malo, si aquel viviere 1000 años, 2 veces sin gustar el bien, o sea, sin hacer lo bueno, al mismo lugar va, que igual que el justo. Y sabe que, pastor, yo estaba pensando en esto, que usted estaba meditando en lo que usted estaba diciendo, que parece que hoy vemos el mismo problema. Mi papá decía, dice, parece que uno entre más hace la voluntad de Dios, parece que más peor le va. Y yo veo que esos hombres que están ahí haciendo maldicientes y haciendo de todo y hablando de todo, se ve que están muy llenos de vida, muy alegres, pero nosotros sabemos por la escritura y encontramos esa respuesta como la que encontró David. Y aquí Salomón se hace esa misma pregunta, que aunque el malo viva 1000 años sin gustar el bien, parece que tiene el mismo fin que los justos. Si ustedes notan, amigos televidentes y radioyentes, era un patrón que había en cuanto a la manera de concebir la idea de qué es lo que podría haber más allá de la muerte. Y la idea es que no había más allá, después de la tumba ya no hay nada. Allí se queda todo, allí termina todo. El impío y el justo va igual. Aquí ustedes pueden ver que el sabio dice, si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Dice. O sea, como sintetizando realmente que en la muerte ahí se acabó todo. Exacto. Y todavía él tiene otra expresión para, como dicen, amarrar más la idea de que ahí termina todo, según ellos, y es lo que está escrito en siempre Eclesiastés 9, pero versículo 10 ahora. Así es, pues en las palabras que expresa aquí da su sentir. Todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos y hermanas, nosotros hemos podido mirar aquí estos 3 casos. El de Job, que no aparece aquí en la lección, pero que también decía, si el hombre muriere, volverá a vivir. Y el del caso del salmista y el caso del sabio. En los 3 está implícito, hermanos, el hecho de que no hay nada más allá de la tumba. Ahí se acaba todo y por lo tanto no hay esperanza después de nada. Esta idea o esta pregunta en cuanto a si hay algo más allá de la tumba, vean ustedes cómo estaba prácticamente implicada aquí en estas expresiones de estos personajes bíblicos. Pero ¿por qué decimos, hermano Joselito, que esta pregunta era una de las que también circulaba en los tiempos de Enoc? Si aquí para nada estos textos tienen que ver con Enoc. Sí, así es, pastor, pero la palabra, el Espíritu de Profecía en Patriarcas, página 73, nos deja en claro cuál era el problema también de Enoc en ese tiempo. Dice, Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido de que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba. Entonces quiere decir, hermano Joselito, que los textos que leímos están bien adecuados que hayan sido colocados en la lección. Así es. Porque después de mirar de que eso que experimentaban Job, el salmista, el sabio, todo lo que estaba involucrado en esas expresiones, nosotros vemos que el don de profecía dice que justamente era lo mismo que experimentaba Enoc. Claro. Las mismas preguntas, las mismas interrogantes. ¿Qué le parece a usted esta declaración del Espíritu de Profecía en cuanto a lo que Enoc también pensaba?
en cuanto a que si hay algo más allá de la tumba o no. Pues, sin duda alguna era un problema, una dificultad para Enoc. Saber que tanto los justos como los impíos se convirtieran igualmente en polvo y que ya después de ahí, ¿qué? Pero vamos a ver más enseguida la respuesta a esas preguntas. Nosotros vemos, hermanos, hasta aquí que está bien sustentada o sustentado el título de la lección para esta semana, que se llama Las preguntas del tiempo de Enoc. Porque en relación con qué hay más allá de la tumba, esto era también lo que le preocupaba a este patriarca. Y si era de preocuparse, pastor, porque imagínense, ¿de qué serviría al justo ser justo? Y el impío si el impío siendo impío hacía y deshacía, y si el justo buscando al Señor vivía una vida como quisiera decirle, como privándose de las cosas que el impío podía hacer y deshacer, pues como que realmente no tenía sentido ser justo aquí. Exacto. Ahora, Joselito, estas preguntas que circulaban con los personajes que ya leímos e igualmente con Enoc, ¿será que en los días de Cristo todavía persistían estas preguntas? Vamos a ver la palabra de Dios, que nos dice en Lucas 24, 20, 27 al 38. Lucas 20, 27 al 38. Y aquí encontramos una lectura, unos personajes que se acercan a Jesús y le hacen unas preguntas. Dice el 27, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que hay resurrección, le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia de su hermano. Hubo también 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús le respondió: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Qué hermoso la forma tan inteligente de Jesús para contestar esta pregunta de parte de estas personas que persistían en la misma idea de los personajes que anteriormente hemos citado. Claro. Porque nosotros vemos que estos siguen creyendo de que más allá de la tumba no hay nada más. Sí, ahí termina todo. No hay tal cosa como que pueda haber resurrección. Y la escritura comienza diciendo que este grupo de saduceos negaban la resurrección. Exacto. Y tratan de entrampar a Cristo con este caso que le presentan, pues como quien dice: a ver, tú que dices que hay resurrección, explícanos esto. Y Jesús muy inteligentemente les responde, ¿verdad? Ya ustedes leyeron. Pero lo que queremos aquí, hermanos, destacar es el hecho de que la idea persistía en los días de Cristo, de que no hay nada más allá de la tumba. Y parece que, aunque Cristo lo dejó claro, los apóstoles tuvieron que bregar con ese problema, porque Pablo tuvo tremendos problemas con los judíos, precisamente con esto mismo, porque muchos de ellos se aferraban a esta idea de que más allá de la tumba no hay nada más. Es decir, no hay tal cosa como resurrección. Vamos a ver el caso de Pablo, Hechos 17, 32. Parece que esta idea estaba muy arraigada en ese tiempo también. Sí. Hechos 17, 32.
Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Aquí encontramos el mismo problema, pastor. El apóstol Pablo está bregando con esta misma creencia, que cuando el apóstol les comienza a hablar de la resurrección, dice aquí que ellos se burlaron y otros decían, ya deberíamos hablar de esto. Y aquí el apóstol Pablo estaba poniendo lo que el Señor Jesús ya había dicho antes. Así es. Confirmando la resurrección. Pues qué triste sería para el ser humano, pastor, que todo terminara allí. Mire cuán importante fue que Cristo viniera. Exacto. Cuán importante fue que Cristo resucitara. Ujú. Cuán importante es que el Señor viniera prácticamente a decirnos a nosotros, claro que hay algo más allá de la tumba. Claro que les espera algo a los justos maravilloso. Cuán importante es que Cristo haya venido. Porque si usted y yo, hermano Joselito, nos hubiera tocado vivir en los días de los personajes que hemos citado, pues nosotros hubiéramos andado igual que ellos, sin esperanza, sabiendo que simplemente llegará el día en que vamos a morir y ahí termina Ahí todo. termina todo, sí. Pero qué bonito saber de que cuando Jesús viene, la perspectiva cambia, la perspectiva de la vida cambia, y uno sabe de que sí hay algo mucho mejor que nos espera. Pero mire cuán arraigada estaba la idea, que era objeto de burla el que creyera como Cristo había enseñado. Es decir, el que creyera que efectivamente sí hay algo más allá de la tumba, era objeto de burla. Pues aquí dice que dijeron a Pablo, "Ay, te vamos a oír otro día con lo que nos estás diciendo, porque esto es como que es una locura que nos estás hablando". Y no solamente se rieron allí en esa ocasión, tuvo otro tipo de problema. Pues mire lo que dice el capítulo 24, versículo 21. Exacto. Hechos capítulo 24, versículo 21 dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Aquí no solamente encontramos que era bueno, un problema de burla de lo de la resurrección, sino también un asunto aquí de persecución. Exacto. Pues vemos a Pablo padeciendo aún por esta incredulidad de estos personajes, que el apóstol Pablo, por andar predicando la resurrección, ahora tiene esta clase de problemas en un tribunal. Es lamentable que hasta problemas legales tuvo este apóstol, hasta juicio lo llevaron Hasta juicio. por el hecho de que había, dice, prorrumpido en alta voz hablando acerca de la resurrección de los muertos. Parece como que estaba tan ciega la gente en cuanto a lo que creían en relación con la muerte, que los llevaba hasta rechazar la buena nueva. Los llevaba hasta no solo burlarse, sino también hasta demandar en juicio a alguien que predicara de eso. Así que nosotros miramos que persistían en los días de Cristo, en los días de Pablo, las mismas preguntas que se suscitaban en los días de Job, en los días del salmista, en los días del sabio Salomón y en los días también de Enoc. Nosotros vemos cómo eso persistía al punto de que había hasta una disensión entre dos partidos que se habían formado. Y el don de profecía lo dice ahí, se lo quiere leer usted. Claro, dice, aparte de las disensiones entre los saduceos y los fariseos, los judíos estaban en gran oscuridad con respecto a la vida futura y la resurrección del cuerpo. El Espíritu de Profecía, tomo 2, página 280. Estaban en tinieblas. Estaban en tinieblas, dice, en gran oscuridad con respecto a este asunto de la vida futura. Exactamente. Seguían persistiendo esa idea de que con la muerte terminaba todo, y viendo aquí, por eso, pastor, cuando el Señor Jesucristo resucita, trae a una verdad a la existencia de que no es que la muerte termina todo. El Señor Jesús, cuando instruyó a sus discípulos,
cuando dijo que voy a la casa de mi padre y vendré otra vez, yo estaré a mí mismo, estaba dando a entender que más allá de la muerte tenía que haber algo. Exacto. No terminaba ahí todo, sino que había otra vida más allá de la muerte, y el Señor Jesús al resucitar pues trajo esa verdad ya en la práctica. Me llamaba la atención cómo el apóstol Pablo, al predicar en Atenas, esos hombres que de por sí eran paganos, gentiles paganos, creían en otros dioses, y cuando el apóstol Pablo les habla de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos se ríen de él. Y no solamente se ríen, sino que ahora después los saduceos también lo persiguen y lo llevan a juicio, como usted mencionó, por creer y por predicar la resurrección. Y sabes, amigo radioyente, televidente, que estas preguntas que persistieron a lo largo de la historia con estos ejemplos que hemos citado, también son formuladas hoy en día. Claro. Son formuladas, por ejemplo, de esta manera, hermano Joselito. No sé si usted ya ha escuchado este dicho de algunos que dicen: comamos y bebamos, Que mañana moriremos. Exacto. ¿Qué está implícito ahí? ¿Es lo mismo? Démonos gusto ahora, porque como que dice, Ya después ya no hay nada. Sí. Oh, pero ¿cómo se ve entonces de que todavía persiste en la mente de muchos de que no hay nada más allá de la tumba, que no hay nada, no hay una vida futura después de la tumba, en la cual pues un día podamos nosotros disfrutarla? Porque cuando decimos, pues de modo, de algo nos vamos a morir, de algo nos vamos a morir, y como estamos tan arraigados con esa idea, pues entonces hasta ni cuidamos el cuerpo y comemos y bebemos de lo que queremos, apresuramos más luego la muerte, porque al final de algo vamos a morir. Miren ustedes qué simplista la mentalidad de muchos por la misma idea arraigada a lo largo de los tiempos. Y sabe, Joselito, que estas preguntas en cuanto a si hay algo más allá de la tumba, en cuanto a que si va a haber vida futura después de que una persona muere, o si no termina todo, pues allí cuando muere, si tal vez hay alguna esperanza para el cristiano sobre todo. Sabe que estas preguntas son muy importantes, Claro. de que nosotros sepamos muy bien sus respuestas. Exacto. Porque de la manera como nosotros creamos, pues de allí depende que la vida la veamos de otro modo. Exacto. De ahí depende que nosotros tengamos otra perspectiva de lo que es el futuro. Hermanos, estas preguntas son muy importantes porque miren, en relación con la muerte, oh hermanos, hay verdades que nosotros necesitamos conocer y que cuando las vemos en la Biblia nos dicen que efectivamente sí hay algo más allá de la tumba. Como, ¿cuáles verdades, Joselito? Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 24, versículo 15. Y aquí encontramos al apóstol Pablo en defensa de Félix diciendo estas palabras: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los impíos. ¿Qué le parece? Aquí el apóstol Pablo sigue certificando, sigue diciendo que habrá una esperanza en Dios, que no solamente terminaba ahí esta esperanza o sea, teniendo esta esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, dice de que ha de haber una resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos. Aquí está dejando por sentado que con la muerte no termina todo. No. Que hay una resurrección y que para el cristiano y para el justo debe de haber una esperanza. Exactamente. En otras palabras, Pablo está diciendo, mira, no entiendas como entendían los saduceos. Exacto. No entiendas como entendía el salmista antes de llegar al santuario. No entiendas como entendía Enoc también en sus días, antes de encontrar la respuesta. No entiendas como entendía
el sabio Salomón. No, dice el apóstol Pablo. Al que muere, y si muere como un justo, es decir, en Cristo, ese muere con esperanza, porque lo que le espera es una resurrección, es una resurrección de vida para vida, mientras que los impíos también les espera una resurrección, pero esta será de muerte, para muerte. Entonces, yo lo que estoy mirando es que preguntas tan claves, tan importantes, solo pudieron ser aclaradas con la venida de Jesucristo a este mundo. Hermanos, miren ustedes cómo Pablo enfatiza que sí hay algo más allá de la tumba, y lo que hay es resurrección. Pero cuando se resucite, hermanos, allí nos vamos a enfrentar con algo que es, según Eclesiastés 11:9, Joselito, con lo que nos vamos a enfrentar ahí. Exacto, vamos a ver qué dice el sabio. Eclesiastés 11:9 dice de esta manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas el Señor te juzgará. Aquí encontramos que junto con la resurrección también hay un juicio sobre todas las cosas que cada ser humano haga. Y aquí el sabio da un consejo: que puedes hacer de lo que sea, de lo que tú quieras, pero siempre tienes que tener temor de que todo lo que hagas, el Señor te juzgará. O sea que el argumento de que, pues, comamos y bebamos porque mañana moriremos, de todas maneras de algo vamos a morir, ese argumento, hermanos, lo único que demuestra es, pues, ignorancia en cuanto al tema, porque más allá, aquí dice el sabio: vive tus días, dice, pero si debes de saber una cosa, que después te espera un juicio. Claro. Hay algo que tú no puedes eludir. Tú puedes inclusive vivir como quieras, pero debes de saber que al final te espera un juicio. Pablo dice: nos espera una resurrección, y eso es una esperanza, dice, para el justo. El sabio dice: el joven se puede alegrar en sus días, puede andar tras los placeres, pero que no crea que cuando se muera hasta ahí llegó todo. Después le espera un juicio. Así que, si ustedes miran, esa pregunta que rondaba es una pregunta muy importante que había que darle respuesta, porque tenía una connotación, pues, muy seria en la vida de las personas, que no terminaba todo allí con la muerte. Mire lo que dice Eclesiastés 12:14. Así es, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y esto es también para la gente de hoy, pastor, que tiene esa misma creencia de que con la muerte ahí terminó todo. Podemos verlo o escucharlo de la gente. Cuando visitamos a la gente en enseñarles la escritura, ellos dicen que todos nos vamos a morir, que al fin de cuentas todos nos vamos a morir y que ya se terminó para todos. Pero ignoramos que después de la muerte hay un juicio, hay una resurrección, y después de ahí viene un destino para cada ser humano. Disfruta de la vida, dicen algunos. Disfruta de la vida, date gusto. Pero tras esas expresiones es básicamente escondida, digámoslo así, la creencia que tienen de que, pues, cuando te mueras hasta ahí llegó todo. Mira, hermano, aquí está diciendo el sabio que Dios va a traer toda obra a juicio y va a juntar, dice, todo lo que se ha hecho en lo secreto y en lo público, sea bueno o sea malo. Así que sí, más allá de la tumba, le espera al ser humano resurrección y también un juicio. Así bueno, es. 1 Corintios 15, 13 y 14 todavía refuerza más esta idea. Claro. Más bien esta verdad.
1 Corintios 15, 13 y 14 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. El apóstol Pablo está haciendo aquí un conjunto de palabras para mostrar una verdad, porque bien sabía Pablo que Cristo sí había resucitado, pero para decir que si no hay resurrección, por decir estas palabras nos damos cuenta que había un problema en ese tiempo, pastor. Así es. Y él lo aclara aquí diciendo, si usted ve el versículo 12, dice, pero si se predica de que Cristo, de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Si ahí estaba ya el ejemplo. Ahí estaba ya la prueba de que sí había resurrección. Y lo dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues entonces, ¿de qué le sirve al justo vivir una vida diferente al del impío? Exactamente. Bueno, mis hermanos y hermanas, siendo así entonces de que sí hay algo más allá de la tumba, que es resurrección para también enfrentar un juicio, y que dicha resurrección se llevará a cabo cuando Jesús venga. Entonces, hermanos, lo que toca ahora es prepararnos. Así es. Prepararnos para que cuando llegue ese día donde tengamos que resucitar, hermanos, nosotros resucitemos para vivir para siempre con el Señor. Cuando en ese juicio, que en su segunda fase, y digo en su segunda porque en este momento muchos no lo saben, pero estamos en la primera fase. Exacto. Es decir, la fase que tiene que ver con la investigación. Pero cuando Jesús venga, que va prácticamente a iniciar la segunda fase, que es la ejecución, pues nosotros, hermanos, pues miramos de que allí es donde se va a definir a dónde nos vamos a finalmente a ubicar, si perdidos para siempre en este mundo o irnos con Cristo. Exacto. Al cielo. Siendo entonces de que eso es lo que viene después de morir, siendo entonces que eso es lo que hay más allá de la muerte, lo que toca es prepararnos. Así es. Y la Science of the Times del 17 de abril de 1901 nos lo dice, ¿no es cierto? Exacto, pastor. Y antes de leer la cita, quisiera compartir con ustedes esta cita de Apocalipsis 22:12 que comprueba lo que se está diciendo, pastor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno que según sea su obra. Exacto. O sea que nos está diciendo el Señor que en su venida tiene una recompensa para recompensar a cada uno, si un juicio ejecutivo o la vida eterna. Exacto. Vamos a decirlo de esa manera. Pero la obra, la partecita de la lección de San José nos tiene un mensaje esta mañana muy importante. Dice, ahora es el tiempo de prepararnos para encontrarnos con Cristo. Dios nos ha dado este tiempo y si lo usamos para la complacencia propia, en vez de crucificar el yo mediante el sacrificio, llegaremos al juicio sin preparación. Qué triste sería que esto se cumpliera en nosotros, pastor. Por eso es que hoy es tiempo de prepararnos, como dice aquí. Es tiempo de prepararnos para que cuando el Señor venga, nos tenga un galardón que los justos obtendrán sin duda alguna por haberse abstenido de esas obras impías de los impíos, como David mencionaba. Qué triste era para David, pero encontró que los impíos sí tienen un final feliz. Perdón, los justos tienen un final feliz y los impíos pues un final triste. Y aquí dice que nosotros debemos prepararnos para ese juicio. Y bueno, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a preparar? Bueno, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Amén. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro. ¿Cómo es que la aguardamos? Bueno, la aguardamos cuando estamos, hermanos, estudiando, orando, hablando a otros de Cristo. Estamos, hermanos, en comunión con Él. Cuando nosotros estamos viviendo en una relación estrecha, caminando con Dios como Enoc lo hizo. Allí, hermanos, estamos
aguardando esa esperanza bienaventurada. Mira, mi hermano, ya no vivas si es que tú eras de los que vivías así, de que pues no hay esperanza para mí, yo ya estoy enfermo, estoy viejo, o lo que sea, y ya pues yo me voy a morir. No, recobra la esperanza. Así es. Recobra la esperanza, ríndete a Jesucristo, entrégate a Él, prepárate ahora, deja el pecado, agrada al Señor, para que entonces, cuando más allá de la tumba, los muertos en Cristo se levanten, tú seas uno de los que se levante para vivir para siempre en un mundo donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Así es. Hermanos, nosotros, bendito sea Dios, que el conocimiento de las Escrituras que hemos recibido a través de Jesucristo nos permite ahora ver que la vida tiene sentido y que la muerte es simplemente un sueño del cual Jesús nos despertará en aquel día. Así es. Por eso creo que tiene ahora sentido, hermano Joselito, la nota que está aquí arriba, que estaba, por cierto, para estudiarla ayer sábado. Si usted la quiere leer. Sí, dice de esta manera: podéis estar en comunión con Cristo, quien será dentro de vosotros una esperanza de gloria. Esto es la verdadera religión. Todo lo demás es un engaño y una ilusión. Conflicto de los siglos, página 65. Bueno, mis hermanos, qué hermoso saber de que para las preguntas de aquellos patriarcas, para las preguntas de aquellos personajes que hemos estudiado, nosotros, gracias a Dios, tenemos las respuestas en Jesucristo. Así es. Dios nos ayude para que cuando llegue el momento de que nos toque experimentar lo que habrá más allá de la tumba, sea solamente vida y vida eterna. Amén. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar en la fe. Amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta lección que viene a confirmarnos que nosotros no vivimos por vivir, que nosotros tenemos realmente un objetivo. Amén. Tenemos realmente, Señor, una meta, y la meta es vivir un día por toda la eternidad, y que por lo tanto de aquí hasta el día cuando muramos, lo único que debemos hacer es prepararnos para ser trasladados al cielo, como un día Enoc lo fue. Las preguntas, Padre, que Enoc tuvo que bregar con ellas en su tiempo, y los demás personajes que hemos leído, que también trajeron oposición a Cristo y a sus apóstoles. Oh Padre, gracias, porque hoy nosotros podemos tener para dichas preguntas la respuesta bien clara. Y te rogamos, Señor, que de alguna manera vivamos ahora de una forma tan cerca de ti, que vivamos, Señor, de una manera tan santa que nos apartemos completamente del pecado, porque realmente nos espera, si es que hemos muerto, cuando Jesús venga, una linda resurrección y prácticamente un juicio para el cual no habrá castigo para nosotros, sino una grande recompensa. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Padre, porque nos permites comprenderla, y prepáranos hoy y prepáranos mañana, y queremos cooperar contigo en esa preparación, porque realmente queremos disfrutar la vida y vida en abundancia que habrá a partir de la resurrección. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará